Bien, buenas Ok. tardes a todos, a todas, espero que estén muy bien. Hoy estamos en la clase tercera, la clase número 3, el curso que organizamos Causa de Campana y la Fundación Ciencias Jurídicas y Sociales, más conocida como Fundación Cijuso, una fundación que, al igual que el Colegio de Abogados de Campana, siempre abre las puertas para que los abogados y abogadas podamos cumplir con el primer mandamiento de Couture: estudia, si no será menos abogado, así de sencillo. Así que la Fundación Cijuso, le agradezco nuevamente el hecho de invitarme, de tenerme siempre en cuenta, de recibir tan amablemente, tanto como la Fundación como el Colegio de Zárate de Campana, a los docentes que por mi intermedio me piden que convoque o convocamos. Y bien, en este caso tenemos una gran docente como la doctora Yamila Balcarce, que es funcionaria del Tribunal de Trabajo número 1 de Avellaneda Lanús, y nos va a exponer hoy sobre discriminación, género y derecho del trabajo. Las preguntas, en base a lo que diga la doctora Yamila Balcarce, la pueden escribir en el chat. Guido, el doctor Guido Borrelli, te agradezco, Guido, que estés hoy, va a moderarla a Yamila. Las buscan en el chat. Si traten de hacer preguntas, les pido, no consultas, o sea, no digan tengo un trabajador que lo lleve a la comisión médica, lo que fuera. Traten de hacer preguntas sobre la exposición de la doctora, así le sacamos más provecho a su exposición. Las pueden hacer en el chat. Si la pregunta no se entiende, lo que fuera, o la doctora lo considera, habilitamos los micrófonos y que hagan la pregunta. Traten, le reitero, por favor, preguntas, no consultas. Así que bueno, sin más preámbulos, agradezco nuevamente, te agradezco, Yamila, por estar hoy presente. Así que gracias, Guido. Y bueno, me silencio y les dejo la palabra a ustedes. Gracias, Mariano, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. No veo fotitos, lo veo oído y demás, pero bueno, entiendo que me están oyendo allí. Así que bueno, para mí es un placer. También agradezco, por supuesto, al Colegio de Zárate Campana, que ahora es mi colegio, porque soy una nueva matriculada de allí, me pasé La Plata a Campana, así que estoy muy contenta por ello. Bueno, por supuesto la Fundación Cijuso, y además estar decir al doctor Mariano Natale, que siempre me convoca para sus cursos, que son excelentes. Así que, bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, de las expectativas de todos y todas ustedes, y bueno, no tengan problema en consultar con los parámetros que dijo Mariano, que no hay ningún problema, que estoy acá a disposición. Bueno, vamos a compartir pantalla, ¿les parece? Eh, Acá estamos. Tucu, tucu. Bueno, este material ya lo había hablado con Jessy recién, después se los vamos a pasar, por supuesto. Esperen que busco la copita, chicos. La copita es eso que me permite que se vea grande, ¿no? Está Yamila, abajo abajo a a la la derecha, derecha. al lado del Abajo a la 48, derecha. abajo a la, Sí, o sea, son unos iconos. para el otro Acá lado, está, es. Ahí. acá está. Perfecto. Ahí vamos. Bueno, muy bien, comenzamos. Esperen que los voy a subir un poco porque si no se me corta. Ahí está, ahí estamos. Bueno, gracias nuevamente. La idea de este curso, tenemos 2 horas para exponer, así que bueno, voy a tratar de ser concisa, ir al punto, ¿no? Y con que se les genere, digamos, un pensamiento reflexivo, una sensibilización y bueno, ganas de profundizar sobre el tema. Con eso ya me doy por satisfecha, ¿sí? El tema por el cual me convocaron es discriminación, género y trabajo. Entendemos que la discriminación, obviamente, que se da en un montón de áreas por un montón de razones y motivos. Una de ellas es el género. No sé muy bien quiénes participan, si son jóvenes abogados o no, igualmente eso no tiene nada que ver. Entiendo que hoy en día ya estamos más familiarizados con los conceptos de género, ¿no? Y con todo lo que es la perspectiva de género y demás.
sin perjuicio de eso, sí voy a dar algunas definiciones previas por las dudas que nos encontremos bueno, con alguien que estamos, o sea, nos podemos confundir claramente, ¿sí? Bueno, comenzamos. Bueno, el principio de discriminación no es de no discriminación, ¿no? Es un principio de igualdad y no discriminación. Como sabemos, es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, genera obligaciones erga omnes, ¿sí? En lenguaje claro para todo el mundo, ¿sí? De protección para todos los estados y particulares. Por supuesto que es un principio pro homine, la persona humana está como centro y eje de todo el sistema jurídico, ¿sí? En términos generales, el despido discriminatorio es un acto ilícito, como todos y todas lo sabemos, que va a configurar una responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? Por la cual ha de reconocerse y resarcir el daño moral. Recordemos que el daño moral no requiere una prueba específica, desde luego, se tiene por demostrado por el solo hecho de la... Y lo importante también a tener en cuenta y destacar es que es un rubro autónomo, no accesorio del daño. Vieron ustedes que a veces en la sentencia dicen, bueno, rubros, no, los daños, que esto, que el otro, y daño moral siempre dice, bueno, un 20% de lo que es el daño, ¿no? Material y demás. Y esto necesariamente no es así, ¿sí? Es autónomo, es decir, no es accesorio, y no tiene por qué guardar esa proporcionalidad. Esto lo ratificó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa Rivas, ¿sí? Que es L116-477 de diciembre del 2014. ¿Sí? El daño moral en materia de discriminación tiene, digamos, una incidencia bastante particular, ¿sí? Y que no hay que banalizarlo para nada en cuanto al quantum, ¿no? En cuanto al monto. Bueno, las formas de discriminación no son abiertas ni explícitas, eso lo sabemos, ¿no? Nadie va a hacer un despido directo donde se vea plasmado, digamos, un acto discriminatorio explícito, expreso. Entonces, de allí que se genera la necesidad de efectuar una lectura de los hechos en concordancia con la primacía de la realidad, con un enfoque flexible, con una carga de la prueba particular, que ya la vamos a ver, ¿no? Y, por supuesto, enalteciendo y bajo la premisa y el pilar fundamental del principio de la realidad. Los motivos de la discriminación, bueno, ya lo sabemos, los nombran no solamente los tratados internacionales que hablan sobre el tema, también las normas regionales y nacionales, como ser la Constitución Nacional, la Constitución Provincial en el artículo 11, la Ley Antidiscriminatoria, la 23.592, y pueden ser motivos sexuales, por la edad, por la franja etaria, religiosos, de género, que es a lo que nos vamos a abocar a continuación, económicos, por enfermedad, por activismo sindical, no necesariamente se tienen que tratar de un delegado, ¿sí? Lisa y llanamente, por embarazo, maternidad, matrimonio, estos sí están previstos específicamente en la Ley de Control de Trabajo, y también tenemos, esto no es una enumeración taxativa, ¿no? El despido represalia, que es por efectuar algún reclamo, por ser testigos en algún asunto y demás. Como para dar un concepto, ¿sí? De lo que es la discriminación en términos generales, primero vamos a dejar establecido, ¿sí? Que ya hoy no se discute a partir del fallo de Álvarez con Cencosud, y ya antes también lo habían dicho la jurisprudencia, que no se discute que la ley, yo acá puse 25.592 y es la 23.592, es una ley general antidiscriminatoria, pero que es plenamente aplicable al ámbito del derecho de trabajo, porque también hay discusiones antes de Álvarez con Cencosud, de ese famoso fallo, en donde no se sabía si era aplicable o no al derecho del trabajo. Ciertamente hoy esa discusión está zanjada y no hay duda de ello. Y el artículo 1 de esa ley dice que
quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio de bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o a cesar en la realización y en la reparación del daño moral y material ocasionado. Artículo 1 de la Ley 23.592. Bien. Le quiero compartir un fallo, María, yo sé que vos tenés causas en el Tribunal de San Miguel en el 1. A mí me gustan las sentencias del 1, más allá de compartir o no las opiniones, generalmente las comparto, pero bueno, entiendo que vos como abogado litigante, por supuesto que tenés otra perspectiva, ¿no? Y otra, digamos, entendimiento sobre los casos en los que llevas adelante, ¿no? Pero hay un fallo muy importante que me compartieron hoy, que me gustó mucho, que tiene que ver con un despido de un activista sindical, que de hecho no es un activista, no es un delegado nombrado ni formalmente delegado, sino que es una persona, un chofer de colectivos, ¿no? Que ayudaba a sus compañeros de trabajo a efectuar diferentes reclamos a las empresas, ¿sí? Como práctica sistemática, ¿no? Ejercía cierto liderazgo, ¿sí? Para la defensa de los derechos laborales, y así lo reconocían todos los trabajadores, compañeros de trabajo y trabajadoras, compañeros de trabajo. No creo que haya muchas trabajadoras en las empresas de colectivo. Bueno, punto aparte. Entonces, este señor fue despedido, ¿no? Con causa, bueno, las causas eran, vieron que el recorrido de los colectivos tiene diferentes horarios y demás, se probó que a él le habían dado una planilla de imposible cumplimiento de horarios, ¿no? Se adelantaba 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 40 minutos, era una planilla diferente, o sea, a la que se le proporcionaba a sus compañeros y demás. También cambiaron la modalidad del contrato en cuanto a que primero prestaba servicios en Merlo, ¿sí? Y después pasó a prestar servicios a San Miguel, eso le conllevó también perjuicios, bueno, sanciones varias, hostigamiento, persecuciones y demás. Eso está probado. La particularidad de este fallo, y que a mí me interesa en que tomen nota, no ahora porque yo les voy a compartir todo esto y que lo van a tener, es que hace un análisis, desde mi punto de vista, de mi modo de ver, excelente en cuanto se refiere al lo que llamamos nosotros como estándar probatorio del fallo Pellicoli. Recuerden que en caso de discriminación basta que haya como una prueba indiciaria, digamos, fuerte, ¿no? Que concluya en la existencia del acto discriminatorio, salvo que la demandada, ¿sí? De alguna manera muestre que su actuar fue razonable y objetivo y que no tiene nada que ver con un acto discriminatorio. Bueno, él hace un análisis, bueno, el juez que vota en primer término hace un análisis exhaustivo de lo que es digamos, la regla en materia probatoria en casos de discriminación y explica, ¿sí?, los términos de lo que él llama las reglas de la inferencia, ¿sí? Estas reglas de la inferencia, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como el estándar probatorio de Pellicoli, ¿sí?, que fue reiterada en los fallos Cisneros, Varela, Fontana, Caminos, todos de la Corte Suprema de Justicia de Nación, hace alusión que a través de la misma se toma un conjunto de premisas, ¿sí?, a través y mediante un enlace lógico, a partir de los cuales se devuelve una conclusión, ¿sí?, una hipótesis explicativa más probable. No es un pensamiento conjetural, no es una conjetura a la que se llega, ¿sí?, sino a una conclusión en base a esa prueba indiciaria, ¿sí?, donde hay un enlace lógico. Para aquellos que ejercen la profesión, es muy importante que al momento de redactar la demanda, la narrativa de los hechos sean lo suficientemente claros y categóricos en cuanto a esos indicios, a esos hechos que van denunciando, que sean claros, que
haya un enlace lógico, ¿sí? De ese conjunto de premisas, de esa prueba indiciaria que está prevista en el artículo 163, si mal no recuerdo, del CPCC, que va a llevar a una presunción, ¿sí? a una hipótesis, a una conclusión a través de una presunción, que las presunciones no son medios de prueba, y bueno, y así se va a determinar cuál es la realidad de los hechos. En este caso se condenó la reinstalación de este trabajador, activista sindical, ¿sí? Y particularidad de eso que recomiendo la lectura, que es del estándar probatorio del fallo Pelícori, o cómo probar mejor dicho, en casos de discriminación, condenó a la reinstalación, por ley general de antidiscriminatoria, reinstalación en lugar de salarios caídos, que es lo que había solicitado el trabajador, ¿sí? Estableció el rubro de lucro cesante como deuda valor, ¿sí? Como beneficio económico, por el obrar antijurídico, digamos, de los empleadores a valores actuales, ¿sí? Artículo 722 del Código Civil y Comercial de la Nación. No como salarios caídos, bajo la interpretación de que no configura un incumplimiento en el pago de los salarios a los términos del artículo 74 de la Ley de Control de Trabajo, ¿sí? Bueno, a eso le adicionó de manera autónoma el daño moral, ¿sí? Que también reviste carácter de deuda-valor. La condena fue alrededor de 34 millones de pesos. Se tomó como base para el lucro cesante el valor actual de lo que sería la remuneración del chofer de colectivo hoy, multiplicado por los meses de trabajo, desde el acto, digamos, jurídico, ¿sí? Que provocó el daño, que es el distracto en sí, hasta la fecha de la reincorporación de la sentencia, ¿sí? Y bueno, y el daño moral. A todo ello, estos 34 millones, también debe adicionársele un interés compensatorio puro del 6% anual desde el día del distracto, es decir, desde que se produjo el perjuicio, ¿sí? Bueno, esa es una sentencia que yo le sugiero muy humildemente su lectura, porque la verdad es que tiene muchos fundamentos, muchos argumentos, y en el tema de deuda-valor, que hoy en día es tan importante, ¿no? Bajo la inflación en la que nos hallamos y demás, vieron que hay todo un cuestionamiento o hay dos posturas de que si las indemnizaciones laborales son deuda-valor o sumas de dinero, y si son deudas-valor se pueden, digamos, actualizar a valores constantes, y son sumas de dinero no, generan un interés de la tasa VIP en provincia de Buenos Aires, pasiva digital. Bueno, acá lo conceptualizó como deuda-valor, pero diciendo, a ver, estos no son salarios caídos, esto es lucro cesante y esto es daño moral. Deuda-valor en ambos casos. Recomiendo la lectura de ese fallo, por eso les hago referencia. Ahora sí. Yami, antes que pases, te digo unas cuestiones. Este era un caso que sería bueno si podés, cuando compartes el material, que adjuntes el fallo, así ya lo tienen, del Tribunal de Por Trabajo de San Miguel. supuesto. Sí. Sí. Y el Tribunal de Trabajo de San Lo Miguel tengo en PDF. tiene al doctor Barcila, al doctor Miguel Méndez y a Irán Ramírez, que es de Zárate. Son tres grandes magistrados. La verdad que yo tengo, no digo admiración, pero sí mi respeto por ellos. Son tres personas muy justas. Lógicamente, yo tengo mi visión como abogado. Entonces, cuando pido 100 y me dan 90, me faltan esos 10. Pero no quiere decir que desconozcan y nada por el estilo. Son los tres muy buenos jueces. Es más, ya tienen, me acuerdo que hay un fallo de ellos en plena pandemia que condenan, si mal no recuerdo, y pido disculpas si me equivoco, a la municipalidad de José Cepaz de unas enfermeras que no le daban el barbijo N95 o superior, ¿te acordás? Cuando apenas empezó la pandemia que no había vacunas, nada. Y ellos, por el tema de seguridad e higiene en el trabajo, y ellos no solamente condenaron a la municipalidad, sino que obligaron a la municipalidad a entregarle a todos los compañeros del sector a los barbijos y demás. Son de muy buena factura jurídica los fallos de Tribunal de Trabajo de uno de San Miguel, así que yo recomiendo su lectura.
Ay, muchas gracias, Mariano. Sí, yo la verdad es que, ya insisto, más allá de coincidir o no, entiendo que las argumentaciones y los fundamentos son de mucha utilidad para los abogados y abogadas que litigan, ¿sí? Porque, bueno, tienen herramientas, ¿sí? Desde el marco normativo que se utiliza, cómo se analiza, cómo se implementa. Y bueno, siempre esos fallos hay que tenerlos a mano, ¿sí? Hay que tenerlos a mano, entiendo yo. Y bueno, y en este caso me gustó mucho por el tema del análisis de el tema probatorio en casos de discriminación, recomendable ese capítulo. Y bueno, y después lo que tiene que ver con la condena, deuda, valor y eso es que es algo que es una discusión muy actual al presente, ¿no? Pero más que nada por los casos de discriminación. Ahora sí, gracias, María, por la intervención. Vamos a adentrarnos más a lo que tiene que ver a la discriminación en las relaciones laborales. Vamos a enfocarnos en las relaciones laborales, en relación de dependencia en el ámbito privado, ¿sí? Sin perjuicio que también se da en el ámbito público. Pero bueno, ¿por qué? Porque vamos a hacerlo bajo la normativa de lo que es la Ley de Control de Trabajo también, y vamos a hacer alusión a ella. Bueno. Para comenzar a hablar sobre discriminación en el ámbito laboral a razón del género, como les dije al principio, entiendo prudente refrescar un poquito a qué aludimos, qué decimos o qué queremos significar cuando hablamos de género. Bueno, el género es una construcción ideológica, social y cultural, por lo tanto, susceptible de ser modificada. Se utiliza por primera vez este término en el 2004 en una conferencia de la CEDAW, ¿sí? La CEDAW, como saben, es la convención sobre todas las formas de discriminación hacia la mujer, ¿sí? Alude a normas, costumbres, estereotipos, roles, funciones, representaciones asignadas a los hombres y mujeres mediante un proceso de construcción social bajo determinada cultura y tiempo. A diferencia del sexo, ¿sí? Que son las diferencias biológicas, el género hace el significado que la sociedad le va a atribuir a esas diferencias, ¿no? Hoy en día también hablamos de una lectura amplia que va a incluir a diferentes orientaciones e identidades y expresiones sexuales, ¿no? Lo que se conoce como las disidencias, como el colectivo LGTBIQ+, ¿sí? Donde se produce una ruptura justamente del binarismo, ¿sí? De la heteronormatividad. Bueno, nosotros contamos con la ley 26.743 del año 2012, que es la ley argentina de identidad de género, ¿no? Que también va de la mano y recepta los principios de Yakarta, que están basados en la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género. También un dato a destacar es que existe hoy una ley provincial, la 14.783, cuyo decreto reglamentario es el 1473 del año 19, que regula el acceso laboral para personas travestis, transexuales, transgénero, cupos mínimos de ingreso, igualdad real de oportunidades. Esto es en el ámbito del Poder Judicial, ¿no? Todas todo lo que tiene que ver con la normativa, digamos, en relación al género, lo que promueve, ¿sí? Es el dictado de medidas de acción afirmativa o de políticas de acción afirmativa, ¿sí? Lo que se llama discriminación positiva, para justamente compensar esas desventajas históricas, ¿no? En este caso, por ejemplo, del colectivo de las mujeres por sobre los varones, ¿verdad? Bien. Estereotipo también son ideas, imágenes preconcebidas que se construyen y son aceptadas por la sociedad sobre cómo deben comportarse, por ejemplo, los varones, las mujeres, los roles, ¿sí? Cómo tienen que desempeñarse en todas las esferas, ya sea política, económica, social, cultural, laboral, civil, en las relaciones interpersonales, ¿sí? El efecto negativo justamente de estos estereotipos es que se dan, digamos, cuando niegan un derecho o un beneficio, cuando marginan, cuando vulneran, o cuando imponen una carga a una persona, ¿sí? Y por supuesto que esto no hace más que atentar contra los derechos y libertades fundamentales. Bien.
Esa discriminación por razón del género lo que hace es una distinción, una exclusión, una restricción basada en el sexo, ¿sí? Que menoscaba o anula el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de las mujeres, que como vamos a ver más adelante, las mujeres están contempladas en la Constitución Nacional como categoría sospechosa. Artículo 75, inciso 23. Concepto también a tener muy en cuenta cuando hablamos de género, y en este caso discriminación a razón del género en el ámbito laboral, es la interseccionalidad, ¿sí? La interseccionalidad es un concepto que da cuenta de las múltiples y cruzadas vulnerabilidades por diferentes factores. El origen étnico, la raza, el color, la situación socioeconómica, la edad, la maternidad, la creencia, la salud, discapacidad, la condición sexual. La Recomendación General 35 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer no hace, lo contempla, ¿no?, el concepto de interseccionalidad, de allí sale, y no hace alusión a una suma de desigualdades, ¿sí? Por ejemplo, mujer pobre y enferma, no, sino que refiere al modo de cómo se articulan esos factores, ¿sí? Esos factores en determinadas situaciones sociales, ¿sí? Por eso hay que tenerlo muy en cuenta el concepto también. En cuanto a la red normativa que los abogados, abogadas, tienen que tener en cuenta a la hora de establecer, digamos, un reclamo por estos motivos, o también contestar una demanda en esos casos, es muy importante tenerla y no nombrar así a grandes rasgos el tratado de derechos humanos o de esto, lo otro, sino que hay una normativa muy específica que se ha creado para las mujeres justamente en el entendimiento de que la desigualdad es tan grande o se da tan palpable, ¿no? Se muestra tan evidente que fue necesario crear leyes de protección de las mujeres. Cuando hablo de mujeres, a las disidencias, ¿sí? Entonces, hoy hablamos de derechos humanos de las mujeres. De hecho, tenemos la Convención Internacional de Derechos del Hombre. ¿Por qué del hombre? De las mujeres también, ¿no? Parece bueno, dice, no, el hombre también contempla, queremos decir, a las mujeres como el todo. No, del hombre, porque de hecho, a ver, la mujer no hace mucho que vota, la mujer no hace mucho que tiene capacidad de hecho y derecho, tenía una incapacidad hasta el 68, de hecho relativa, ¿no? Incapacidad relativa de hecho, bueno, un montón de cosas, y esto fue ayer, ¿no? El tiempo pasa volando. Entonces fue necesario crear esta norma específica de derechos humanos de las mujeres. Luego de la Segunda Guerra Mundial hay un proceso de especificación y especialización de los derechos humanos indivisibles, irrenunciables, interdependientes por el hecho de ser mujer. Constitución Nacional, artículo 14 bis, 16, 19, 75, inciso 22, 75, inciso 23, tratados y pactos internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 6, 7 y 8, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador del año 88, entre otros. Luego hay otros dos pilares fundamentales, son tres pilares fundamentales, uno a nivel internacional, regional y nacional. Contamos con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo que se conoce con las siglas en inglés, la CEDAW, que es del año 79, que fue ratificada por la Argentina en el año 85, y que refiere a lo que incide en el ámbito del trabajo, en los artículos 4, 5, 11 y 16, y específicamente en el artículo 11 establece la obligación de los Estados partes de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos en particular.
el derecho al trabajo como inalienable, a las mismas oportunidades de empleo, a la aplicación de los mismos criterios de selección, el derecho a elegir libremente la profesión y el empleo, al ascenso, a la estabilidad, a la formación profesional, a igual remuneración por igual tarea, iguales prestaciones, igualdad de trato. Todo esto tiene rango constitucional. Esta convención, la CEDAW, tiene rango constitucional. Después tenemos la Convención Interamericana, ya a nivel regional, para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belén do Pará, que Argentina la ratificó en el año 96. Si bien no tiene rango constitucional, sí tiene rango supralegal. Y el otro pilar que yo les decía es nuestra ley 26.485, sí, de protección sobre todas las formas de violencia, focaliza la violencia hacia las mujeres, que fue ratificada por todas las provincias de nuestra República Argentina. Ese es un pilar también fundamental ya a nivel nacional. Por supuesto que en materia laboral contamos con convenios que tienen jerarquía supralegal, los convenios de la OIT no tienen jerarquía constitucional, se habló en materia sindical el 87, si mal no recuerdo, y estos tienen supralegal, el convenio 100, que habla sobre la igualdad de remuneración, el 111, sobre la discriminación en el empleo de ocupación, el 156, que habla sobre trabajadores con responsabilidades familiares, ¿sí? Y la necesidad o la obligación de adoptar medidas compatibles para que los trabajadores y trabajadoras con familiares a cargo puedan elegir libremente su empleo, tener en cuenta las necesidades en cuanto a las condiciones de empleo, seguridad social, asistencia a la infancia. El último de los convenios, el 190 y su recomendación 206, es lo que refiere a lo que es violencia laboral. Ya hice referencia a la Ley Nacional de Protección Integral de las Mujeres, la Ley 26.485 del año 2009, el decreto reglamentario. Esto es denso, lo sé, pero es muy importante tener el marco normativo al lado a la hora de trabajar y encarar un reclamo por discriminación en razón de género. El decreto reglamentario 10.011 del año 2010, y es una ley de orden público, ¿sí? De orden público. La ley de antidiscriminación, sobre la cual se podrá demandar, por ejemplo, para el caso de varones, ¿no? Porque los varones también son sujetos de actos objeto de discriminación, mejor dicho, la ley 23.592. No le podemos aplicar la Ley Nacional de Protección Integral de las Mujeres, ni los tratados que vimos protección integral a las mujeres. ¿Por qué? Porque son hombres, pero acá no hay una diferencia. Mucha normativa para los hombres y hay una específica para las mujeres. Todo, norma hay para todo. Lo importante es aplicarla y cumplirla. Las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Están incluidas por la acordada 5/2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el género está contemplado en los artículos 18, 19 y 20. La Ley de Control del Trabajo habla de la prohibición de discriminación, igual remuneración, igual tarea y demás, artículos 17, 17 bis, 81, 172 a 186, cuando regula el trabajo de mujeres desde el punto de vista materno, ¿no? En lo principal, y el Código Civil y Comercial en lo que se refiere a la inviolabilidad de la persona humana, a la prevención, ¿sí? Al valor económico también de las tareas cotidianas de cuidado, al deber de prevención y a la responsabilidad por los hechos de los dependientes. Bueno, a ver, hay una agenda de la ONU, ¿no? De desarrollo sostenible, que tiene diferentes objetivos, entre ellos el trabajo decente y también lograr esta igualdad entre los géneros. Esto es para el 2030. Ya estamos casi, no sé si se va a cumplir esos objetivos, pero bueno, estamos en camino de ellos, ¿no? Y cuando hablamos de derecho del trabajo, nosotros entendemos y sabemos que existe una hiposuficiencia laboral, ¿no? Esto es harto conocido, hay una desigualdad, ¿sí? Entre lo que es la parte empleadora y la parte de trabajadora, pero cuando hacemos referencia a el tema del género, esa hiposuficiencia laboral, ¿sí?
aún se puede avisorar más complejizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mujeres y las disidencias atraviesan esas relaciones patriarcales aún vigentes con sus compañeros varones. ¿Sí? De allí también la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 23, le otorga la atribución al Congreso de promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato en pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, ¿sí? Y habla de niños, de mujeres, de ancianos y de personas con discapacidad. El fundamento de la doctrina de las categorías sospechosas es revertir esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los miembros de ciertos grupos socialmente desventajados, como las mujeres y disidencias, como consecuencia del tratamiento hostil que históricamente hemos recibido y de los prejuicios o estereotipos discriminatorios a los que se nos asocia aún en la actualidad. Desde este punto de vista, el género constituye una categoría sospechosa. Bueno, el tema de las estadísticas, que son datos duros, empíricos, ¿no? Y que se pueden ver en todos los boletines que elabora tanto el Observatorio de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio de Trabajo y demás. La verdad es que no lo tengo en números actualizados, pero siempre hay alguna diferencia mensual de un 1%, un 2%, pero en términos generales estos son datos estadísticos duros, no son datos inventados, están bien, digamos, realizados empíricamente, científicamente. Los varones ganan un 26% más respecto de las mujeres. Mayor brecha según otras identidades de género también, o sea, la brecha se agranda, ese 26% se agranda también para lo que tiene que ver con los colectivos LGTBIQ+. Los puestos jerárquicos son ocupados en un 70%, 69.9% por varones. Esto es así. Incluso en el Poder Judicial vemos que juezas del trabajo hay muchas, juezas de cámara, juezas del trabajo, juezas de primera instancia, hay muchas, juezas de cámara muchísimo menos, y las cortes para muestra basta un botón, ¿no? Existe mayor participación de las mujeres en los sectores de mayor precarización laboral, ¿no? El trabajo en casas particulares, en los sectores de cuidados, de servicio. Las mujeres se ocupan y se concentran en el trabajo de casas particulares, de enseñanza, ¿no? Eso tiene que ver con los roles de género, con los estereotipos, ¿no? La mujer amorosa, cuida, enseña y demás. Y que también se extiende en el espacio extradoméstico, ¿no? Tenemos los roles reproductivos, social, económicos, biológicos y de cuidados dentro del hogar. Y cuando salimos a trabajar al mercado productivo y recibimos como contraprestación un salario, muchas de las mujeres extienden ese estereotipo de género, ese rol de género, ¿sí? Y son empleadas de casas particulares, o maestras, o enfermeras, y demás. La desocupación afecta siempre más a las mujeres que a los hombres. No importa la edad, no importa el nivel educativo o la posición en el hogar. La tasa de desempleo es mayor en las mujeres. Más de la mitad de las mujeres se ocupa en puestos a tiempo parcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ir a su casa a hacer las tareas de lo que se llama reproductivas, ¿verdad? Bueno, esta desigualdad estructural entre varones y mujeres en términos de poder en el mundo del trabajo se manifiesta con, la verdad que con bastante intensidad, como vimos en las estadísticas, ¿no? Las causas son los estereotipos de género femeninos y masculinos, elaborados bajo esta cultura patriarcal que aún está vigente, en menor medida, por suerte y demás, pero falta muchísimo para lograr la igualdad y la equidad entre los géneros, ¿sí? En el modelo tradicional, bajo esta ideología patriarcal, es que el trabajo productivo, es decir, el remunerado, ¿sí? Está a cargo de los varones, ¿no? Como varón proveedor, y el reproductivo, lo que tiene que ver con la economía del cuidado de gran valor social, y es cuantificable en dinero, eso está previsto en el artículo 660, hoy en día de nuevo, no tan nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. La doble jornada laboral también hablamos, porque las mujeres laboramos en casa
como muchos varones también, por supuesto, y también en el ámbito público. Y hoy estamos frente a nuevas estructuras familiares también, ¿no? No solo ya el convenio 156 de la OIT del 81, que fue ratificado en el 88 por la Argentina, cuya recomendación, la 165, interpela al Estado argentino, al ser miembro, digamos, de ese convenio, a generar situaciones de compatibilización de aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan familiares a cargo para con las prestaciones laborales que realizan. No sé si, bueno, no sé, realmente no se implementa, ¿no? Y también tenemos un incremento de familias monoparentales, homoparentales. Hoy existe la comaternidad, 2 madres, la copaternidad, 2 padres, ¿sí? Y la ley de contrato de trabajo del año 74 nada dice al respecto. Y eso tiene un montón de incidencias. La que primero se nos surge y se nos viene a la mente es en temas de licencia, ¿sí? Por maternidad y paternidad. Bien. ¿Cómo hacemos con eso? ¿No? De ahí la necesidad de tenerlo previsto de manera expresa. Por supuesto que hay que involucrar al varón en las tareas de los cuidados también. Hoy en día las generaciones nuevas esto lo tienen como más naturalizado, ¿sí? Pero para nosotros, yo que, qué sé yo, tengo 44 años, no sé qué generación soy X creo, o no sé cuál, me cuesta todavía, ¿no? Entender, porque tengo muy naturalizado los roles de género, los estereotipos, y es algo con lo que lucho día a día, ¿no? Para desterrarlo, pero tengo que hacer un esfuerzo, digamos, una reflexión al efecto. No, naturalmente no me viene, ¿no? Entonces esa deconstrucción de nosotros y nosotras, los que están bajo, más o menos somos contemporáneos, es una tarea diaria, ¿no? Tiene que ver con una tarea diaria. Imagínense los jueces y las juezas, y aquellos que son de la generación, no sé, ¿no? Mayores y mayores, lo que cuesta desterrar eso, que es normal, no es que sean malas personas. Nos formamos en una cultura totalmente diferente eh, a, a la que garantice la igualdad y la equidad entre los géneros. Entonces, eso resulta muy difícil desterrarlo, pero no imposible, ¿sí? Y la transformación cultural tiene que ser colectiva, ha de ser colectiva. Bien, entonces, eh, hay que armonizar las responsabilidades familiares con las laborales, ¿sí? Importa tanto responsabilidades como derechos irrenunciables, la igualdad de trato y oportunidades, el tema de las licencias, ¿sí? Hay un fallo de la Cámara Laboral de la Sala 2 de Santa Fe, que es el fallo Bergamasco, que también, esto sí es de Santa Fe, perdón, se trata de un despido discriminatorio, lo nombro así, ¿no? De un varón que tenía, porque bueno, acá lo cito al varón justamente porque dice, bueno, las mujeres no, este era un varón que tenía familiares, tenía, responsabilidades familiares, ¿no? Era un jefe de hogar, no había una madre, ¿sí? Y tenía, no sé, un hijo menor de edad a cargo con problemas de salud, ¿sí? Bueno, esta persona de muchísima antigüedad, un muy buen trabajador, nunca faltas y demás, excelente en su prestación, en su débito en la relación de trabajo, todo bárbaro, qué sé yo, comenzó a tener licencias porque su hijo estaba gravemente enfermo y demás. La empresa lo bancó, al principio lo bancó, le hizo el aguante, qué sé yo, hasta que lo despidió por reestructuración. Resulta ser que le indemnizaron, 2.45, todo perfecto y qué sé yo, pero este señor dijo, no, a mí me despidieron porque yo tenía que cuidar de mi hijo, no se respetó el tema de la compatibilización con las tareas laborales, no nada que esto que el otro, y esa fue la causa del despido. Me discriminaron porque tenía que cuidar a mi hijo y por los problemas que tenía mi hijo y cómo eso tenía consecuencia e incidencia en la relación de trabajo. Acá no hubo ninguna reestructuración de empresa. De hecho, la reestructuración se basó en un único despido, el de él. Entonces, en este caso, lo que pasó finalmente
es que la Corte de Santa Fe confirmó el despido discriminatorio, ya se había indemnizado por despido arbitrario, pero se le sumó a ello 12 salarios, ¿no? Como producto de qué es lo que pretendía el trabajador, ¿no? De condena al haberse probado la discriminación y el verdadero motivo de su despido. Bien, y era un trabajador varón. De allí que ahí radica la importancia de la mención del fallo. Esta división sexual del trabajo, ¿no? Varón proveedor, trabajo remunerado en el ámbito público, con poder de decisión y demás, tiene incidencia significativa directa en la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Porque nos hace más dependientes, ¿no? No podemos generar ingresos, entonces eso hace que limite nuestras opciones de generar nuestros recursos, ¿sí? Propende a la feminización de la pobreza, nos limita también el uso del tiempo por la sobrecarga de tareas del hogar. Imagínense que una mujer que tiene, como yo, 3 hijos y después va a trabajar, bueno, nada, llego y me pongo a trabajar en casa y bueno, y cuando trabajo en la esfera pública, también, entonces tengo doble carga y con la particularidad de que yo no tengo un marido ahora, ¿no? En estos momentos. Bueno, no importa, eso es mi vida privada, yo comparto todo. Bueno, limita de forma grave y profunda el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en todas las esferas económicas, sociales, civiles, políticas, ¿sí? Esto lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Destaco y quiero aclarar, y más si ya me dijo Jessy que esto va a estar filmado y qué sé yo, que mis hijos tienen un gran padre que se hace cargo de los 3 y es muy amoroso con ellos y tengo 0 queja al respecto. Lo destaco. Bueno, discriminación, marginación, sometimiento, violencia, pobreza, todo eso genera la desigualdad de género. Y lo que produce también, como para sistematizarlo, ¿no? Y cómo nosotros lo podemos visualizar, ¿no? Esta discriminación a razón del género en los ámbitos de trabajo, lo podemos sistematizar en cuatro, digamos, modalidades o formas, si se quiere, ¿no? Una es la segregación vertical, que tiene que ver con el conocido techo de cristal, estas barreras invisibles, ¿sí? En las estructuras laborales para el acceso y ocupación de mujeres en puestos de mayor responsabilidad y tomas de decisiones. Hay una segregación vertical, de hecho lo vimos en las estadísticas, los gerentes, supergerentes son en su mayoría varones, los cargos de decisión y jerárquico en cualquier empresa, multinacional, nacional, regional, municipal, está en cabeza de varones, en el ámbito político también, en casi todos los ámbitos, la verdad es que el varón tiene preeminencia por sobre las mujeres en estos puestos jerárquicos y de tomas de decisiones. Y ni hablar en la justicia, en el Poder Judicial, como antes le referencié. También tenemos segregación horizontal. ¿Qué es esto? Son las paredes de cristal, ¿no? Trabajos masculinizados, hay errores de tipeo varios, ¿no? Y que son masculinizados, destinados o reservados para los hombres, mejores pagos, como el chofer de colectivo que fue discriminado por su activismo sindical, y que tiene que ver también con el fallo Cisneros, Credos y Borda, es esa tríada de fallos tan conocidas y que se usa mucho como paradigma, ¿no? Como ejemplo para hacer referencia a la segregación horizontal. Recuerden que tanto Cisneros como Borda eran mujeres que se postulaban para ser conductoras también de transporte público y que les fue negada, digamos, su postulación por el hecho de ser mujeres, ¿no? De una manera muy, muy evidente. En las empresas no había una sola mujer que maneje un colectivo, no había ningún motivo razonable, objetivo, para no tomar a mujeres.
bueno, por supuesto que en esos fallos hicieron lugar a la demanda de estas mujeres por discriminación, también han adoptado medidas de acción afirmativa tendientes a la reincorporación, a la incorporación de mujeres también para ser conductoras de colectivo en esas empresas y demás. Y el caso Fredo es el de la famosa heladería, donde no tomaba a mujeres, ¿sí? Porque decían que era un trabajo pesado, levantar los baldes de helado era muy pesado, también meterse en las cámaras de frío y demás, que no era un trabajo para mujeres y demás. En uno de los fallos, la otra vez recordaba en otra clase que me hizo recordar el doctor Guillermo Unzaga, que creo que era en el fallo Cisneros, ¿no? Donde el dueño de la empresa de colectivos decía, pero las mujeres acá en Salta, porque fue en Salta, ¿no? Tienen que hacer empanadas, o sea, nada, que cocinen, cómo se van a arruinar las manos, que esto, que lo otro, así, ¿no? Y boche en las notas, era una cosa muy, muy, muy evidente. Así que bueno, eso es la segregación horizontal. También tenemos el suelo pegajoso o adherente, que da cuenta de estas dificultades, ¿no? De conciliar justamente el trabajo productivo asalariado con el reproductivo de cuidados y esta doble jornada laboral, y la brecha salarial, ¿sí? Que también está visibilizada, ¿sí? En las estadísticas. Las mujeres ganan menos que los varones por igual tarea, pese a la prohibición de ellos desde la Ley de Contrato de Trabajo, desde la Constitución, desde los tratados internacionales y demás. De hecho, hay un fallo de la Suprema Corte de Mendoza que se llama Montana y Trivio. Hay muchos fallos, ¿no? Yo les pongo esto como de ejemplo para que lo vean. Contra MAT S.A., esta chica era una gerenta de legales, me parece. Es un fallo de marzo de 2020. Hay un voto del doctor Adaro. Me gustan mucho los votos del doctor Adaro también. Y en este fallo, por la pericia contable, se probó que la mujer gerente de legales, que hacía exactamente la misma labor que sus compañeros de trabajo varones gerentes de legales, ganaba creo que un 70% menos, era una cosa alevosa. Alevosa. Entonces, por pericia contable, miren o sea, la impunidad, no sé cómo llamarlo, ¿no? Así que bueno, en este fallo se hizo un recálculo de los rubros indemnizatorios porque a la mujer la despidieron, ¿no? Pero para la base del cálculo indemnizatorio por despido arbitrario, se consideró el salario que debió percibir como gerente de legales, que era el mismo que percibían sus compañeros de trabajo que realizaban la misma función. Cuando la indemnizaron con el recibo que figuraba con el haber que figuraba en sus recibos, ¿no? Pero bueno, a través del reclamo judicial logró que la indemnicen conforme al mismo salario que percibían sus compañeros de trabajo. Entonces, como conclusión Sami, a esta primera etapa, te perdón, interrumpo un segundo, sí, porque me hiciste acordar, sí, en el fallo sí, Fredo, sí, era Mujeres sin Igualdad y Mujeres de Vicente López contra heladería Fredo en esa época. Creo que es del año sí, 2001 y es de la Cámara Civil porque es una discriminación en el sí, acceso al sí, empleo. sí, sí, En sí. primera instancia lo La rechazan sala H, y la Cámara Civil hace lugar a la acción. Lo que me sí, acuerdo que cuando absolvió posiciones el representante legal o el gerente de Fredo, heladería Fredo de esa época, había dicho que los baldes de helado antes pesaban 8 kilos o 9 kilos y ahora pesaban 5 o 6. Y además sabía, y que, o sea, al revés, aunque sea decir que el balde de helado es más grande, que pesa más, lo cual es una pavada, ¿no? Porque no tiene criterio. Y me claro, acuerdo que pero dijo sí, que se rompían los ciclomotores, las motitos para repartir, y que era solo una tarea para los varones, porque las mujeres no sabían arreglar el auto, como si los varones supieran arreglar el auto, no, la moto. Entonces, fíjate, esto del año 2000, 2001,
cómo sigue estando en la cabeza esto de los varones y algunas mujeres también, porque algunas mujeres te Claro, dicen, se rompió la lámpara, no sé, el foquito del uno, el hombre no lo sabe cambiar, no sabe hacer nada. Eso también está en la conciencia de la claro, no, mujer. tampoco no sabe hacer nada, No, claro, no sabe hacer, tal o en cual. la conciencia del hombre que la mujer no sabe cocinar, entonces no sabe hacer nada, porque no sabe cocinar. Entonces, fíjate cómo está en la cultura de las sociedades, y lo que vos Claro, dijiste, ¿no? Cómo nos cuesta a los que fuimos formados en otra educación, en otra cultura, y a los más chicos no. Y esto va a estar muy unido a lo que es la educación familiar, por supuesto, pero a la educación formal, donde la educación formal se le enseñe al niño y a la niña que no importa, lo importante es que sea una buena persona, no más que eso, no más, lo que importa es que sea una buena, y ya está, con eso va a alcanzar. Pero me hiciste acordar lo que te dijo el doctor exactamente. Guillermo Únzaga a lo que pasó en Fredo, me acuerdo, sí, Sí, sí. sí, 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 Así que sí, bueno, sí. mal Gracias, asesorado, gracias ¿no? por la Mal participación, asesorado. Marian. Bueno, perdón la Mal interrupción. asesorado, pero hasta, claro, de una manera genuina, ¿no? Porque justamente tiene que ver con esto, ¿no? Lo tenemos muy internalizado, esta desigualdad. Bueno, entonces, como vemos, se genera una necesidad imperiosa, yo diría, de más que reforma legislativa, ayornamiento, si se quiere, ¿no? De la Ley de Contrato de Trabajo del 74, con un enfoque de género, donde haya eliminación de estereotipos de género, donde se involucre al trabajador también en las tareas de cuidado, ¿sí? Recordemos este fallo bergamasco de Santa Fe, de este varón que tenía que cuidar de su hijo y fue despedido de manera discriminada por tal motivo, la equiparación de licencias por maternidad y paternidad, y teniendo en cuenta, ya les digo, hasta la triple filiación, dos madres, un padre, un, dos padres, una madre, dos madres, dos padres, o una madre o un padre, ¿no? ¿Por qué 2 días el varón y 90 una mujer? Es discriminatorio para ambos casos. A la mujer la segrega del mercado productivo asalariado, ¿no? Con grandes consecuencias. Y al varón le impide paternar. Tan solo 2 días. Y por supuesto que también previa de manera expresa la indemnidad psicofísica, que si bien está en el artículo 75, entre otros, tenemos que hablar del tema de violencia laboral que no está incorporado y que sería muy fructífero que se incorpore. Hablando del tema de licencias, sí hay un trabajador sí, que interpuso contra la Dirección de Cultura y de Educación de la provincia de Buenos Aires, mira, en este caso contra la provincia de Buenos Aires, una medida cautelar que, bueno, intervino en la justicia el juego de familia número 3 de Morón, que eran dos personas del mismo sexo, ¿sí? Entonces interpuso una cautelar para obtener una licencia por paternidad en los términos del artículo 177 de la LST, que son los 45 días en términos generales, anteriores y posteriores a lo que es el parto en el caso de las mujeres, ¿no? O también en caso de adopción, que tampoco está previsto en la Ley de Control de Trabajo, que sí fue receptado por la jurisprudencia, pero que tampoco está previsto, ¿sí? Por lo cual se requiere también una necesidad de incorporación expresa. Entonces, él quería la misma licencia, ¿no? Porque que se le aplique la misma plataforma fáctica que merece igual trato tutelar. Los 90 días corridos desde el nacimiento, en este caso, es lo que pedía. Porque justamente no hubo un embarazo que tenga que tener 90 días antes, entonces, bueno, los 45 días antes, perdón, 90 días corridos desde el nacimiento. Y así se lo otorgó el juzgado de familia número 3 de Morón, ¿sí? Artículo 114, inciso E de la ley 10.579, que regula la licencia por paternidad en la provincia. Y lo que se tuvo en cuenta es el interés superior de un fallo de octubre de 2022 que está publicado en Rubin Salculsoni, allí la referencia.
Bien, la ley de teletrabajo también habla de la necesidad de compatibilización con las tareas de cuidados en el artículo 6 y dice que las personas que trabajen bajo la modalidad de teletrabajo, ¿no? Home office y demás, y que acrediten tener a su cargo de manera única o compartida el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica, tendrán un derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidados a su cargo y o a interrumpir la jornada. Cualquier acto, conducta, decisión, represalia o obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se va a presumir discriminatorio, aplicables las previsiones de la ley antidiscriminatoria 23.592. Esta nueva modalidad está incorporada en el artículo 102 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Dicho lo anterior, no sé cómo estamos, las 4, perfecto, 4:10. Dicho lo anterior, nos vamos a adentrar en lo que tiene que ver con la violencia a razón del género en los ámbitos laborales, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con lo anterior? ¿Por qué es lo anterior? Lo voy a reiterar en varias oportunidades. La raíz de toda violencia es la discriminación. La discriminación es un acto de violencia. Entonces, para la OIT, la violencia laboral es la principal fuente de inequidad, discriminación, estigmatización y conflicto. Eso lo dijo en el año 98. Responde a lógicas de jerarquías genéricas, no a lógicas de jerarquías laborales, donde sí se supone y se entiende que hay un empleador que tiene un poder de dirección, ¿sí? Que imparte órdenes y hay por otra parte, los trabajadores y trabajadoras que cumplen esas órdenes como contraprestación perciben su salario, ¿no? Acá hablamos de lógicas de jerarquías genéricas, donde la mujer y las disidencias se hallan en una situación de desventaja, desigualdad y especial vulnerabilidad frente al varón dentro de este sistema patriarcal, cultural. Toda violencia contra la mujer es violencia de género, siempre. Esto es muy importante porque basta que la víctima sea una mujer para que se configure violencia de género. Si la violencia es contra un hombre, no es violencia de género, es violencia contra un varón, ¿sí? Es violencia. De género, no es de género, ¿sí? Se puede manifestar de diferentes formas en diferentes ámbitos. Ahora voy a hablar de este fallo también de San Miguel, del doctor Barciela, que para mí también es una sentencia muy pedagógica, ¿no? Pero bueno, también hago hincapié en que, digamos, el victimario, ¿sí? Puede ser un varón o una mujer. La víctima siempre es una mujer. El victimario puede ser un varón o una mujer. De hecho, hay mucha violencia entre congéneres, entre mujeres, ¿verdad? Y por supuesto que todo lo que tiene que ver con crisis económicas, la flexibilización y precarización laboral van a actuar como agravamientos en los casos de violencia laboral. Tenemos la ley general de protección contra todas las formas de violencia contra las mujeres, ¿no? La 26.485 del año 2009, que en el artículo 4 específicamente brinda una definición de violencia contra las mujeres. Y dice que violencia contra las mujeres es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja respecto al varón. La violencia laboral es un abuso de poder que tiene como fin la exclusión o el sometimiento del otro. Eso lo dijo la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral que actúa en el ámbito del Ministerio de Trabajo en el año 2017.
La violencia laboral contra las mujeres, como les dije, está prevista en la ley 26.485, creo que el número lo dije 20 veces y mal, es la 26.485, el artículo 6, inciso C, ¿sí? Y que es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados, eso ya se los leí, y que obstaculiza su acceso al empleo, a la contratación, a los ascensos, a la estabilidad, a la permanencia del mismo, exigiendo requisitos sobre el estado civil, la maternidad, la edad, la apariencia física, la realización de test de embarazos en muchos casos. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Entonces, si nosotros vemos esa sistematización que hicimos de segregación vertical, techo de cristal, de la dificultad y valladares que encuentran las mujeres y disidencias para llegar a cubrir cargos jerárquicos y de toma de decisión, la segregación horizontal, esas paredes de cristal para cubrir ciertos trabajos que se consideran asignados o reservados para los varones, recordemos las conductoras de colectivo y demás, la brecha salarial que existe entre varones, mujeres y disidencias, el tema del suelo pegajoso, ¿no? Que tiene que ver con esta doble jornada laboral, de los roles productivos y reproductivos y demás, están acá conceptualizados en el artículo 6, inciso C, como acto de violencia. O sea que esas discriminaciones, en esas circunstancias, constituyen violencia. El decreto reglamentario 10.011 del 2010, respecto de este artículo 6, dice que las definiciones de violencia en ningún caso pueden interpretarse con sentido restrictivo ni taxativo, ¿sí? Ni restrictivo ni taxativo. Esta interpretación es coherente con toda la normativa de protección de derechos de las mujeres, en especial con la CEDAW, la Convención Belén do Pará, los tratados internacionales de derechos humanos, las observaciones y recomendaciones que siempre hay que leerlas, artículos 2, 3, 51 y 52 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien. Agresión física, verbal, psicológica, el hostigamiento sistemático, el acoso sexual, la discriminación en el acceso al empleo, la permanencia en el trabajo, las políticas de ascenso no transparentes, las desigualdades en las remuneraciones, la difusión de conceptos peyorativos e injurias, el menoscabo a la imagen del trabajador y trabajadora frente a terceros. Es discriminación. El acoso sexual es una manifestación de discriminación a razón del género y en su máxima expresión, ¿verdad? Es muy importante la inversión de la carga de la prueba, en este caso de pedícore, que ya ahora vamos a hacer alusión a ello. Y esta violencia laboral se puede dar de una persona a un colectivo de personas o a la inversa. Y puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores, no necesariamente de un superior jerárquico. Existen conflictos laborales, divergencias o dificultades de relación entre las personas o por reclamos relativos a las condiciones laborales, por ejemplo, jefes o jefas difíciles, ciertos roces, tensiones, algunos incidentes aislados, reclamos laborales que no constituyen violencia laboral, no todo es violencia laboral, ¿sí? Esto lo dice expresamente el Ministerio de Trabajo de la Nación, esta oficina sobre violencia laboral de la que les hacía referencia. Hay exigencias organizacionales, ¿sí? Facultades del poder de dirección de la parte empleadora, artículos 63, 65, 66 de la LST, que por supuesto su ejercicio no configura violencia laboral, salvo que haya un abuso del derecho, ¿no? Y que eso conlleve un daño a la dignidad de los y las trabajadores y de sus derechos patrimoniales. El estrés laboral, esas alteraciones psicológicas que todos y todas las tenemos, físicas, ¿no? La adaptación a las nuevas tareas y demás, hasta el síndrome de agotamiento profesional, no es violencia laboral, salvo abuso del derecho y un daño concreto, ¿sí? Hay conductas hostiles, ocasionales, crispaciones puntuales, no es acoso laboral, ¿sí? No todo es violencia laboral, porque si no, se desvirtúa el sentido de la protección, ¿sí? Por eso hay que tener mucha prudencia. Bueno,
La Ley de Control de Trabajo, como sabemos, establece el deber genérico de prevenir el daño, artículo 75. El artículo 6 de la Ley 24.557, yo no sé si estos números están bien, artículo 1110 y 1753 habla de la acción también preventiva de daños, ¿no?, del Código Civil. Las y los empleadores tienen la obligación de prevenir y erradicar la violencia laboral para resguardar los derechos fundamentales de las personas que trabajan y para protegerlas contra toda forma de maltrato, acoso, abuso y discriminación en el trabajo. Empleador o la empleadora van a responder, si hablamos de género, las trabajadoras y disidencias, si hablamos en general, las y los trabajadores como consecuencia de la violencia laboral. Incluso por los daños que causaren las y los que se hallen trabajando bajo su dependencia, ¿sí?, o sea, o por otros dependientes, o por parte de personas de las que se sirven para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso ocurre en ejercicio o en ocasión de las funciones encomendadas. Artículo 1753 del Código Civil y Comercial. Este fallo también les recomiendo su lectura, que es del Tribunal número 1 de San Miguel. Yami, Está publicado. Sí. hay una pregunta en el chat, si querés al final o ahora, ¿qué preferís? Dale, ¿cómo no? Espérame. No, si tiene que ver con, bueno, obviamente que tiene que ver, pero si querés, dale, porque Ya va a haber lo, tiempo. ya lo Dale. explicaste, no lo quiero explicar yo nada más, porque vos lo explicaste. El doctor Pablo Emilio Perona pregunta: hola doctora, ¿podría explicar en qué se funda el porqué de el porqué la violencia contra un varón no es violencia de género más allá de lo normativo? Hola, Emilio, no sé si dijo Paulo o Pablo, pero bueno, me gusta el nombre Emilio, así que te Pablo. voy a decir Emilio, si me lo permitís. Pablo, bueno, Pablo. Pablo. Justamente por eso, porque el género, como vimos, es un concepto, sí, que fue acuñado por esta convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer, que hace referencia a este rol que se le asignó a la mujer, ¿no?, de cuidados y demás, y que la pone o la sitúa en una situación desventajosa y de desigualdad respecto del varón. De allí que se generó la necesidad de generar normativa específica para su protección, ¿sí? Por eso hablamos de género, que no tiene nada que ver con el sexo, ¿sí? El género es este rol, por eso hoy se rompe un poco o se flexibiliza ese concepto, justamente porque hoy ya no hay binarismo como tal. No hay heteronormatividad hombre-mujer, tenemos una diversidad de personas humanas, ¿sí? ¿Los varones son objeto de violencia laboral y de otro tipo? Claro que lo son, pero no de género. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del género, los varones se encuentran en una posición de poder respecto de la mujer y disidencia. No sé si respondí a tu pregunta. No quiere decir que estén menos protegidos, no, sino que hay una normativa específica que prevé ciertas particularidades, como el dictado de medidas de acción afirmativa y demás, ¿sí? Y también en lo que tiene que ver con prueba, con algunas cuestiones, que no es que favorecen a las mujeres, sino que por esta asimetría en términos de poder entre el varón y las mujeres y disidencias, estas normas vienen, como lo hace la Ley de Contrato de Trabajo, a establecer una igualdad por compensación. ¿Se entiende, Pablo? Sí, ya lo habías explicado, pero como estaba la pregunta, te la quise leer ahora, así si el colega no quedaba con ningún tipo de duda ni nada, por eso. Pero sí, yo lo entendí claramente, lo entiendo Y le así, agrego que como vos lo también puede, decís. claro, que también el victimario, es decir, la que propende al daño, ¿sí?, a una mujer y que es violencia de género, puede ser otra mujer. Eso queda claro, ¿no? O sea, que las mujeres también pueden cometer actos de violencia, que de hecho lo cometen. Y cuando es contra una mujer, es violencia de género. ¿Sí? Bueno, Gracias. espero que se haya, no, por favor, que se haya entendido. Bueno, este fallo que les digo del Tribunal 1 de San Miguel está publicado en Rubens Al Culsoni, acá les dejo la referencia también,
Se trata de un despido por pérdida de confianza que se efectuó respecto de una mujer trabajadora, enfermera ella, ¿sí? El despido por falta de confianza se basó, que no se probó, no quedó configurado, porque la mujer, ella y un grupo de trabajadoras, digamos, era amenazada por un superior jerárquico, creo que grabaron un videito en YouTube haciendo la denuncia, algo así, bueno, y eso la empresa, me parece, no sé si era, soy médica, la verdad que no sé. No recuerdo, no quiero dar el nombre, pero era muy conocida, se sintió como agraviada, ¿no? Como, uff, me tocaron el prestigio y la echaron por pérdida de confianza. Bien, que no se probó. Pero lo importante en el caso, que se tuvo este despido como un despido represalia, ¿sí? Que atentó contra la libertad de expresión de esta mujer que fue víctima de violencia al denunciarlo, ¿sí? Entonces, sumado a la indemnización por despido, se analiza y se condena al empleador por daño material. En este caso, una incapacidad psicológica constatada del 10% y que se cuantificó en 4 millones de pesos. Y un daño moral que se cuantificó en 1 millón de pesos. Artículo 1741 del Código Civil y Comercial. Ahora, el empleador acá como fue digamos, quien cometió la violencia de manera directa, no, sino que esto fue una violencia de género sufrida por esta trabajadora, ¿sí? Impartida por parte de un ex compañero de trabajo, que era superior jerárquico, como el jefe de, digamos, del sector de enfermería, ¿sí? Pero como el empleador, en este caso la parte empleadora, tiene el deber de indemnidad y de prevención, ¿sí? Cuya responsabilidad, en este caso, el artículo 75, es objetiva de resultado, ¿sí? Lo condenaron a pagar 5 millones de pesos, más intereses y demás. Y también el fallo dicta una medida de acción afirmativa de capacitación en materia de género. El hecho que se acreditó en este expediente fue lo siguiente, una expresión, ¿no? Que dijo esta persona a estas mujeres, dice, si bien no constituyó un delito de amenaza en sede penal, porque no se probó el delito de amenaza en sede penal, ello no fue obstáculo para examinar la responsabilidad de la demandada por el obrar antijurídico, porque no hizo nada al efecto de su dependiente, ¿no? Que era el jefe del sector donde laboraba la actora. Como sabemos, la antijuricidad en materia civil es atípica, a diferencia de la penal, que es típica, ¿no? Artículo 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que dijo este hombre es, mantengan cerrado el alcohol, si no la próxima vez las rocío y las prendo fuego. Acto de violencia de género de tipo psicológica y simbólica, bajo la modalidad de violencia contra las mujeres. Es un hecho puntual intolerable. Acá no se exigió ninguna sistematicidad, ninguna repetición, ninguna prolongación en el tiempo, tal como lo prevé el artículo 1 del convenio 190 del OIT, que no necesariamente dice que tiene que ser un hostigamiento sistemático o que se repita en el tiempo y demás. Mantengan el alcohol cerrado, si no la próxima vez las rocío y las prenda a fuego. El fallo también recuerda esta chica que fue quemada por su pareja, Brenda Candino. Wanda Tadei, gracias, mi amor. Wanda Tadei. Bueno, acá se hizo responsable a la parte empleadora. El señor había sido despedido un mes antes que esta chica, pero despido incausado, le indemnizaron, y a ella la despidieron por pérdida de confianza, ¿no? Bueno, esta es una sentencia también a mi modo de ver pedagógica, que habla de una debida diligencia, de una garantía de no repetición, porque no creo que esto vuelva a ocurrir o que a alguien se le ocurra aceptar, ¿sí?, un dicho semejante en el ámbito de trabajo, al menos por parte de un empleador,
Y el seguimiento de la sentencia también manda una capacitación en materia de género y demás. Un fallo importante. También hay otro fallo de la Corte de Mendoza, ¿no? En donde es un despido, por supuesto abandono de trabajo, tampoco no acreditado, y se probó que la realidad del despido fue una discriminación, ¿sí? Por su condición de mujer. En este caso, la mujer era una empleada de una playa de estacionamiento oil de combustibles, ¿sí? Que que utilizaban uniformes. Los trabajadores varones utilizaban un uniforme, sí, con pantalones con bolsillos, qué sé yo, que toque el otro, las mujeres calzas. Entonces, esta trabajadora dice, yo no quiero usar calzas, quiero usar el pantalón que se le da a los varones porque me es cómodo, porque tengo bolsillo, porque yo pongo todos los papelitos, esto, lo otro, qué sé yo, ¿y por qué tengo que usar calzas? Y los tipos dicen, porque las mujeres acá, para cargar nafta o combustible, se tienen que poner calzas. Bueno, vaya violento, ¿no? Exceso de facultades de dirección o organización. Los límites. ¿Dónde está el carácter funcional para la empresa, para los fines de la empresa? ¿Sí? En que las mujeres utilicen calzas y los varones pantalones cargos. ¿Sí? Como para más o menos imaginarme el modelo, ¿no? Los derechos personales y patrimoniales de la persona que trabaja, la cosificación, ¿no? En este caso de la mujer, es obvio. Práctica basada en estereotipos. Bueno, otro de los fallos también, esto es contra Galeno, es una mujer que sufrió, esto fue un accidente in itinere, ¿no? Mientras la actora se dirigía desde su lugar de trabajo a su domicilio particular, fue abordada en la vía pública por un hombre que la amenazó con un arma de fuego, la golpeó, la abusó sexualmente. ¿Sí? Violencia contra la mujer en el espacio público. Se acreditó que tan solo un mes de ocurrido el hecho, la aseguradora, ¿sí? Galeno, le otorgó el alta médica sin secuelas. Ordenó que a la trabajadora reingrese inmediatamente, sin que de ello resultara siquiera llamativo para su empleadora, ¿no? Que vale mencionarlo, se dedicaba a explotar un establecimiento de salud. Este es el hospital nada más y nada menos que el Hospital Austral. También se probó mediante prueba testimonial el estado emocional del accionante, golpeada, violada, ¿no? Con posterioridad al hecho de violencia que le impedía retomar tareas. Al mes volvió a trabajar. La RT no acreditó el tratamiento que proveyó al accionante con motivo del siniestro, mientras que la empleadora no explicitó en ninguna parte de su contestación cuáles fueron las circunstancias que rodearon a los sucesivos intentos de reingreso laboral que tuvo la actora, que trató de ir, ella iba a trabajar, pero realmente estaba atravesada por semejante acto de violencia. La imputación de responsabilidad a las condenadas, en este caso, tanto la RT como al Hospital Austral, no tuvo su origen en el hecho delictual sufrido por la trabajadora en manos de un tercero, sino en las consecuencias mediatas de este por su conexión y derivación de aquel, artículo 901 y 1727 del Código Civil. En el caso particular, el autor en el caso en particular, el autor del hecho que genera responsabilidad es por extensión la conducta inapropiada y negligente de las codemandadas frente a la grave emergencia de salud física y mental sufrida por la actora. Proceder contrario a lo establecido en el inciso K, artículo 3 de la ley 26.485, que es la no revictimización, que incluye el concepto de trato respetuoso hacia la mujer de violencia. Decreto reglamentario 10 del 11. Bueno, acá también las demandadas resultaron responsables los términos del artículo 1749 del Código Civil, antes era el 1074, que era los deberes de la omisión, ¿no? De los deberes a su cargo, y de la pericia médica surgió que la actora representaba una reacción vivencial normal neurótica, fóbica grado 3, además de una cervicalgia con limitación funcional, le generó un 29,42% de incapacidad de la total obrera, y se determinó también un resarcimiento por daño moral padecido por la actora, ¿sí? Bien, entonces hay actos de violencia, en este caso un accidente in itinere, un acto de violencia, en donde también tiene incidencia, digamos, directa en el trabajo
y que también conlleva a cierta responsabilidad de los empleadores y de la propia ART si no cumplen con ese trato respetuoso, la no revictimización y demás. El deber de indemnidad psicofísica, la prevención, el deber de detección de factores de riesgo psicosociales, el convenio 190 y la recomendación específica y expresamente, la 206 de la OIT, establece el deber de detección de factores de riesgo psicosociales, ¿sí? En mi opinión, que ya es compartida y que ya fue tratada jurisprudencialmente, las consecuencias psicofísicas sobre la persona trabajadora sufridas a consecuencia de violencia laboral como hecho generador, a través de una relación de causalidad adecuada, deben ser reparadas en su integridad por la ART en los términos de la Ley de Riesgo de Trabajo. Y en su caso, acreditada la admisión de los deberes a su cargo, control y prevención, son pasibles también de resultar responsables a la luz del derecho común. Si de la violencia laboral no derivase incapacidad alguna determinada por el experto médico, por ejemplo, un daño psíquico, podrá reclamarse el daño moral, que como dijimos, es autónomo, no es accesorio, ¿sí? Bien. Por las conductas atribuidas a la patronal o a la ART constitutiva de los actos ilícitos generadores de daño moral, como rubro autónomo de las indemnizaciones por despido, ya sea un despido directo o indirecto. El daño moral, señores, señoras, tiene jerarquía constitucional, artículo 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es muy importante para los abogados que hacen RT. Me pareció interesante hacer la transcripción de este fallo, que también está publicado en Rubis al Culsoli, que es de mayo del 2023, que dice: dado que la RT estaba en conocimiento de la existencia de un ambiente laboral nocivo provocado por el acoso laboral de un superior jerárquico de la actora, y nada hizo la RT, ¿no?, para prevenir eficazmente esa conducta en los términos de lo dispuesto en el apartado 1, artículo 4 de la Ley 24.557, corresponde confirmar el fallo de la Cámara que le ordenó resarcir a la RT el daño causado a la actora por dicho accionar. Los casos de violencia y acoso laboral como siniestros laborales pueden ser presentados ante la Comisión Médica Jurisdiccional y resolverse de conformidad al encuadramiento convencional de la Organización Internacional del Trabajo, Convención 155 y 187 y al Protocolo 2002. Además, la Ley 26.485 ampara a la actora, para lo cual debieron tomarse medidas apropiadas para prevenir el acoso por razón del género. Finalmente, comprobada la existencia de un ambiente de trabajo nocivo para la actora generado por el hostigamiento y el acoso laboral que recibió de su superior jerárquico, cabe disponer ex oficio la capacitación en materia de género y violencia contra las mujeres para todo el personal dependiente de la empleadora, ¿sí? Acá se hizo responsable la RT por omitir sus deberes de prevención, en este caso, y fue a la comisión médica como siniestro laboral. Un caso de violencia y acoso laboral de un superior jerárquico en este caso, pero si era compañero de trabajo, es lo mismo, o el empleador contra la mujer. Es importante, es de Corrientes. Bien, el daño moral otorgado a una trabajadora también por las conductas lesivas adoptadas por el personal de la empleadora debe confirmarse, en tanto se probó que esta última al menos toleró, acá se condenó a la empleadora también, teniendo en cuenta las facultades de dirección eficaces para evitarlos, que su personal jerárquico, en este caso era con todas compañeras de trabajo, un grupito de compañeras de trabajo, llevara a cabo ataques a la autoestima de la demandante, alusiones denigrantes por su género y aislamiento del resto de las empleadas del local con intensidad y repetición suficiente para generar un perjuicio en su vida familiar e inserción social. Es un fallo de la Sala 9 de la Cámara Nacional del Trabajo de febrero del 2020. Bueno, el tema de la perspectiva de género, lo sabemos que es un mandato constitucional, es un imperativo moral y ético, ¿sí?
está previsto y es una obligación de la Convención de la CEDAW, que nosotros suscribimos a ella. No es una opción, no es una concesión graciosa, ¿sí? Entonces todos los jueces, juezas, en este caso del trabajo, y todos en general, y todas deben advertir la invisibilización de prácticas basadas en estereotipos discriminatorios, contextualizar los hechos, la igualdad como no sometimiento, ¿sí? Es un concepto más robusto de igualdad, más allá de la igualdad formada ante la ley. De esta igualdad como no sometimiento habla Roberto Saba, ¿no? Derecho aplicable, ¿cuál es el derecho aplicable? Toda la normativa que vimos, toda esa red normativa, los tratados de derechos humanos, la CEDAW, la Convención Belén Pará, los convenios OIT 111, 190, la ley específica 26.485. El tema de la valoración y la carga de la prueba. Y también la importancia de los protocolos y guías para actuar y juzgar con perspectiva de género. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires recientemente creó y generó un protocolo obligatorio para todos los magistrados y magistradas de la Provincia de Buenos Aires a aplicar en materia de causas en donde el género se haya involucrado, ¿no? Para fallar con perspectiva de género en todas las causas. Es del 2023 este protocolo. La justicia, por supuesto, tiene que ser garante, ¿no?, de los derechos. Los jueces y jueces tienen que ser verdaderamente operadores de garantías igualadoras, ¿sí? Tenemos que cumplir con la obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger, garantizar bajo los principios de universalidad, interdependencia, todos principios de derechos humanos, individualidad, progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a una tutela judicial efectiva libre de estereotipos de género. Es importante este estándar de la causa probatoria, de la causa Pellicoli, que del que da cuenta este fallo que les dije de San Miguel, que es muy importante leer esa parte porque la explica muy bien cómo funciona esto, pero recuerden que Pellicoli contra el Colegio Público de la Capital Federal, ¿no?, dijo, y que la Corte lo fue replicando, es una doctrina que se halla harto vigente, que resultará suficiente para la parte que afirma dicho motivo, la discriminación, con la acreditación de hechos que prima facie, evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia. El fallo del Tribunal 1 dice que no es un análisis inductivo, sino abductivo, ¿no? Caso en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. La evaluación de uno u otro extremo, naturalmente, es un cometido propio de los jueces de la causa y que tiene que ser cumplido de conformidad con las reglas de la sana crítica, en este caso. Bueno, basta entonces con que la parte actora aporte un cuadro fáctico indiciario suficiente del que se puede inferir el carácter discriminatorio del acto para que la carga de la prueba se halla en cabeza de la demandada, quien tiene que demostrar en todo caso las razones objetivas ajenas a toda discriminación. Y acá es muy importante en la redacción que se hace de los hechos en la demanda. Eso es sumamente importante. No solamente del derecho, que tenemos el iura no vicuria, pero sí de los hechos. Bueno, la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias adhirió a la ley 24.557, siempre digo mal, 26.457 de protección integral hacia las mujeres a través de la ley 14.407, prevé un procedimiento sumarísimo, gratuito, informal, con amplitud probatoria, ¿sí? Se puede demandar tanto al empleador, al empleador, al agresor, a la RT. La denuncia la puede efectuar cualquiera ante cualquier juez o jueza, fuero o instancia, o ante el Ministerio Público, ante la policía también, pero en ese caso, en 24 horas, se tiene que remitir a la autoridad judicial competente. Lo puede hacer la mujer víctima o el representante legal sin restricciones. En caso de violencia sexual, debe denunciar la mujer sí o sí o ratificar la denuncia de un tercero dentro del término de 24 horas. Se pueden dictar amplitud de medidas cautelares, ¿sí? La competencia va a ser laboral frente a un vínculo de linaje laboral, ¿no?, laboral dependiente.
Y subsidiariamente tenemos la competencia genérica y residual de la justicia civil y comercial. Ustedes saben que nuestra Corte dice que la justicia civil y comercial tiene competencia residual. Todo lo que no es competente de los demás es competencia de la justicia civil y comercial. Es el fallo 125.001. Hay una audiencia que es muy importante para la inmediación, para escuchar a la palabra de la víctima a través de un trato humanizado, respetuoso, y establece la ley en el artículo 28 la prohibición de conciliación. Sin perjuicio de eso, en muchas de las provincias se concilia y se llama una conciliación. Yo no lo veo mal. Habría que ver el caso y cómo tratar el acto de la audiencia, ¿no?, de manera apropiada. La reparación ha de ser apropiada, la debida diligencia y la garantía de no repetición, que las víctimas no vuelvan a sufrir violencia. La decisión judicial debe restablecer el derecho vulnerado y, si amerita, disponer no solo medidas de reparación, también de discriminación positiva, que son las políticas de acción afirmativa, ¿no?, para afirmar a este grupo social, las mujeres y disidencias, que se hallan en una situación de desigualdad formal, para lograr la igualdad real mediante la dispensa de trato diferenciado para revertir las asimetrías y gozar de los mismos derechos. Capacitaciones obligatorias. Hacer hincapié en las condiciones laborales, en cómo se organiza el trabajo, el tener un liderazgo inclusivo, la capacitación, la información, campañas de difusión pública y privada, sensibilización para detectar, identificar y actuar tempranamente y prevenir. Está muy bien visto y casi una obligación tener manuales de buenas prácticas. Hay que considerar también otras modalidades de violencia, por ejemplo, la violencia doméstica, la violencia en la vía pública, como hemos visto, que tiene impacto directo en los espacios de trabajo. No revictimización de la víctima. Acompañamiento, solidaridad, compromiso, no estigmatización, no revictimización, responsabilidad. Trabajar en un espacio democrático, trabajar por una sociedad justa e inclusiva, con igualdad de género, un derecho humano fundamental, igualdad de oportunidades entre mujeres y varones y disidencias. El objetivo, erradicar las brechas de género, los estereotipos de género, la discriminación como raíz de toda violencia laboral, tanto para varones, para mujeres como para disidencias. Y eso se va a realizar y se puede realizar, y uno de los caminos apropiados es la capacitación, la prevención, la concientización y el compromiso colectivo de todas y todos nosotros. Creo que terminé. Les agradezco muchísimo y estoy abierta a preguntas. Marian, creo que con el tiempo justito. A ver, ¿cómo puedo? Pantalla completa, dejar de compartir, calculo que de acá. Ah, sí, a ver, Pimbi. No sé Hay cómo. preguntas, ¿eh? Bueno, vamos. Felicitaciones, Yami. Ahora Guido te lee las preguntas. Muchas gracias, doctor. Gracias, Mariano. Bueno, voy a la pregunta. Doctora, una consulta práctica. ¿Se podría introducir el reclamo posteriormente al despido, aunque este se hubiera producido por otra causal? Por ejemplo, despido indirecto por incorrecta registración. ¿Sería viable pedir una indemnización por violencia o discriminación de género? Lo pregunta Noelia Funes. Noelia, ¿cómo estás? Noelia, viste que en el ámbito del trabajo el intercambio telegráfico es sumamente importante, Noelia. Es allí donde comienza el reclamo, en el intercambio telegráfico. Vale decir que si nosotros como objeto del distracto, en un despido indirecto, según el ejemplo que creí escuchar a Guido, en el sentido de que era un despido por falta de registración o registración deficiente, y después invocar, digamos, la injuria de la violencia a posteriori en la demanda. Bueno, habría que ver cómo los magistrados, magistradas, intérpretes soberanos de las peticiones judiciales lo podrían llegar a encuadrar para atenderlo y no hacer caso omiso a eso. Pero lo cierto es que yo recomiendo que en el intercambio telegráfico ya la estrategia simplemente
se realice desde allí, ¿no? Desde el vamos, entiendo que estás consultando por algo que ya está hecho y cómo lo incorporo ahora, ¿no? Pero bueno, si ese no es el caso, hay que poner todas las injurias, basta con que se pruebe una como para que la demanda por despido prospere. Y en el caso de violencia de género, vos podrías pedir como un acápite, digamos, un resarcimiento autónomo, diciendo que el despido no obedeció, digamos, a la violencia, pero tendrías que incorporarlo como injuria también, al menos como reclamo, como parte de la indemnización y de manera bien fundada. Insisto en la importancia del intercambio telegráfico y en la redacción del telegrama a la hora de comenzar con la estrategia de reclamo, ¿sí? Quizás Bueno, también estoy pensando, ¿no? Puede ir como accidente de trabajo, como siniestro laboral contra la RT y el empleador, en base a ese fallo que yo les dije, y no como despido, sino un resarcimiento del acto de violencia como siniestro laboral, y que vaya por accidente. Y el despido por falta de registración por otro lado. Pienso en voz alta, ¿eh? y ya está remitido el telegrama y me parece que sería lo Sí, más lo correcto. supuse que, no sé, se me ocurre también eso de encararlo como accidente de trabajo, como siniestro laboral, para lo cual va a tener que ir a las comisiones médicas y demás, pero bueno, eso es otro el objeto, ¿sí? De la pretensión, que es una reparación por violencia laboral, que no necesariamente Sí. tiene que obedecer al despido. Bueno, Yami, la verdad, impresionante la clase, un lujo, un millón de gracias de parte de todo el Colegio de Abogados de Arte Campana. A Bueno, ustedes, esperemos que los tenerte quiero, las pronto. quiero. Y no sé si hay alguna consulta más, si no, bueno, damos por finalizado y creo que llego a las 5 en punto a buscar al chiquito en el jardín. Impresionante, cronometrada la clase. Y hablo, Eh, y hablo, y hablo. A veces digo, me estarán escuchando, sí, pero no, bueno. no, quede tranquila que se ha escuchado y se ha entendido muy claro, muy, muy claro. Eh, una sola cosa antes de volver a felicitarte, gracias, Yami. La No, próxima Mariano, a semana vos. también seguimos por Zoom, recuerden, tenemos al doctor Javier Nagata, que va a hablar sobre estabilidad en el empleo. ¿Qué quiere decir eso? El artículo 245, liquidaciones y demás, en sí, el despido en sí. Así que le tocó un tema fácil, ¿no? Le tocó un tema que no trae problemas, que no trae controversia. Es por Zoom. El doctor Javier Nagata, Carlos Javier Nagata, es juez del trabajo, es juez nacional del trabajo. El número de juzgados no me lo acuerdo, pero sé que está en Nación, ejerció muchos años la profesión, Pero como súper 30 años la profesión. interesante, un curso súper interesante. No sé si esta clase, pero que abarca Sí. cosas muy puntuales, muy interesantes para el abogar de todos y todas ustedes, pero impresionante, aprovechenlo. Esta clase, yo se los dije el primer día en la clase de manera presencial. Esta es una clase que atraviesa todo el derecho, toda la vida de las personas. Está bien que se ponga una clase especial para esto, pero tenemos que hablar todas las clases de este tema, no solamente en esta clase. Tenemos que hablar en la vida de este tema y entender que no somos iguales, pero que tenemos que tratarnos de la mejor manera posible y respetarnos en las diferencias que tenemos. Entonces, y lo explicaste muy bien, entre mujeres también hay género, entre mujeres también puede haber acoso, entre mujeres también puede haber violencia. Entonces, simplemente respetarnos, entender que no somos iguales y entender que la normativa es de protección y discriminación positiva hacia el sujeto especial que debe requerir la protección. En este caso, la mujer. Entenderlo. A los hombres que no hemos sido criados con estos, nos cuesta
cuesta muchísimo entender, vamos muy lo Pero has también dicho. tienen protección, Marian, van a tener protección, tienen también normativa. De hecho, bueno, hay fallos allí, ¿eh? Ese varón, ese trabajador que quería cuidar a su hijito, ¿por qué el varón tiene 2 días de licencia? Vos como papá, ¿no te gustaría estar más con tu hijito, Y sí, con un y bebé? sí, desde ¿Por qué ya, 2 días? ¿No es discriminatorio? y desde ya que sí. Pero la Bueno, ley no se hizo, no había perspectiva de género cuando se hizo la ley. claro, es ese paradigma, claro, claro. Así que Bueno. bueno, te felicito Muchísimas nuevamente. gracias, Mariano, por la convocatoria, es un placer, sos muy generoso, siempre muy generoso, un genio, un grande, y bueno, y a todas y todos ustedes los saludo, muchas gracias por escucharme, les voy a pasar el material, y bueno, nos vemos pronto, la última clase, creo que va a estar el doctor Tula, ¿no, Mariano? Y voy a Así ir, es, y nos Diego, tú lo vamos a ves. conocer, Bueno. ¿eh? Bueno, les mando un beso, chao.